En este video vamos a ver qué opciones hay disponibles en el módulo bajo para cocinas con manijas. En primer lugar tenemos los parámetros de ancho, donde nosotros vamos a ingresar el valor que necesitamos. También tenemos la opción de profundidad, en este caso por ejemplo 580. También el parámetro de alto. Y por acá tenemos el alto del zócalo. Le vamos a indicar de 120 milímetros. Luego, al aplicar, este se va a modificar de manera automática sin afectar el espesor de las piezas. Luego tenemos los parámetros de espesor. Si nosotros verificamos esta pieza, podemos observar que tiene 18 milímetros. El amarre frontal también 18 milímetros. Y también lo podemos apreciar en espesor de la estructura de 18 milímetros. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con melamina de 15 milímetros, simplemente ingresamos 15 milímetros y aplicamos. Esto se genera de manera automática todas las piezas pertenecientes a la estructura. Como podemos observar, 15 milímetros. También tenemos la opción del espesor del fondo del módulo. Por defecto viene de 3 milímetros. Si nosotros trabajamos con otro espesor, como por ejemplo 5, aplicamos y este se modifica de manera automática. Como podemos observar, 5 milímetros. Luego tenemos los parámetros de material, donde nosotros vamos a elegir de estas listas desplegables, o también podemos ingresar en estos campos el nombre del material. Por ejemplo, en el material de la estructura podemos elegir el 1, aplicamos y este se modifica en todas las piezas pertenecientes a la estructura. Si nosotros queremos un material, simplemente agarramos el pote y pintamos cualquiera de las opciones y luego elegimos de la lista desplegable. Por ejemplo, en el caso del material del fondo, nosotros vamos a elegir el material 5, aplicamos y este se modifica de manera automática. Luego tenemos las opciones de fachada. Esto es cuando tenemos puertas o cajones insertados. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, dentro del módulo principal, que tenemos la estructura, el zócalo, y luego cuando adicionemos cajones y puertas, tienen diferentes opciones. Si nosotros seleccionamos solamente la estructura superior, podemos observar que tenemos diferentes opciones para modificarlo dependiendo a cómo trabajamos en nuestro taller. Acá tenemos configuración de la base. En algunos talleres trabajan la base internamente y los laterales externos, pero otros trabajan con la base exterior y los laterales sobre la base. Simplemente seleccionas esta opción y al aplicar automáticamente se genera ese cambio. Posteriormente tenemos la configuración del techo. Igualmente tenemos esa opción de la unión del techo, por ejemplo, techo exterior, se modifica de esa manera. En este caso le vamos a dejar techo interior y luego tenemos el tipo de techo, es decir, la cantidad de amarres que necesitamos. En algunos casos no vas a necesitar amarres, como por ejemplo en modulares con fregaderos, simplemente de esta lista desplegable indicas ninguno y estos se van a ocultar. Si solamente necesitas amarre frontal, seleccionas esa opción y se visualiza en la parte frontal. También la opción de amarre posterior, de esa manera, y el que viene por defecto, que sería amarre frontal y posterior. También nosotros podemos indicar el ancho de esos amarres. Por defecto viene de 100 milímetros, pero nosotros lo podemos modificar dependiendo a cómo trabajamos. Por ejemplo, 80 milímetros y estos se modifican de manera automática. Luego tenemos las opciones de lateral. En este caso tenemos esta lista desplegable donde nosotros vamos a indicar si el lateral es solamente
en la parte superior, es decir, en la estructura superior, o también abarca la estructura y el zócalo. Si seleccionamos esta opción, aplicamos y como podemos observar se extiende hasta el piso. Obviamente necesitamos adicionar otro tipo de zócalo, eliminar este y adicionamos automáticamente. También está disponible la configuración del amarre posterior. En este caso tenemos la opción de cantidad de amarres. Por defecto viene de 2. Nosotros podemos indicar 3 amarres. Este se adiciona automáticamente y también el ancho de esos amarres. Aplicamos y automáticamente se genera ese cambio. De igual manera tenemos la opción del amarre frontal de esta tira, que lo podemos observar, y también hay opción de cantidad. Como es uno solo, me indica de esta lista desplegable si lo necesitamos, o la opción de no, se oculta. También tenemos la opción de ancho de ese amarre. Por ejemplo, necesitamos de 60 milímetros. Aplicamos y se modifica de manera automática. También por acá tenemos la posición del amarre, es decir, si es interno o externo. Acá tenemos la opción de exterior, es decir, se adicionan los dos espesores. Ahora también tenemos las opciones del fondo. Dentro de las opciones de fondo podemos encontrar el tipo de fondo. En este caso tenemos 4 opciones: ninguno, fondo con clavos, fondo con ranura y fondo de melamina. Si nosotros no necesitamos fondo, en el caso de modulares para fregaderos, simplemente seleccionamos y estos se van a ocultar. También podemos indicar fondo con clavos. Como podemos observar, se coloca el MF en la parte posterior y por acá tenemos un margen. Ese margen lo podemos modificar en configuración de fondo con clavos. Por defecto viene de 2 milímetros, pero lo podemos modificar, por ejemplo, a 3. Automáticamente se modifica. Si nosotros verificamos de arriba o del límite superior, tenemos 3 y a la derecha tenemos 3 milímetros. Ahora también tenemos fondo con ranura. En este caso, el ranurado también lo podemos elegir desde inserción del fondo. Podemos observar que tenemos esta opción de inserción del fondo, es decir, en qué lados necesitamos esa ranura. Por defecto viene base, techo más lateral, es decir, en los 4 lados. Nosotros podemos elegir base y laterales. Podemos observar que se modifica de manera automática. También techo más laterales. En la parte inferior podemos observar que no lleva ranura. Y también tenemos la opción de solamente laterales. De esa manera. Ahora, pero dentro de fondo con ranura tenemos las opciones o la configuración del fondo y la ranura. Como podemos observar, acá tenemos la opción de traslape del fondo, es decir, cuánto ingresa el MF dentro de los laterales, base o techo. Sí podemos verificar que tenemos 7 milímetros por acá. Y por acá tenemos la opción de tolerancia de la ranura. Tenemos 1 milímetro. Es decir, cuando nosotros vamos a pedir al material o cuando generamos el reporte, nos va a salir que la profundidad es de 8 milímetros. También tenemos la distancia de la ranura, es decir, del filo hasta donde inicia. En este caso es 15 milímetros, va a ser igual al espesor de la estructura. Pero si nosotros necesitamos uno personalizado, simplemente ingresamos el valor en este espacio. Acá me dice entre paréntesis, si es 0 es igual al espesor de la estructura. Ahora tenemos una cuarta opción, fondo de melamina. Algunos o muchos utilizan
del fondo una pieza compacta de melamina. Aplicamos y este se ubica de manera automática, como podemos observar, de 15 milímetros. Pero también tenemos las opciones para modificarlo en configuración fondo de melamina. Por acá tenemos el margen posterior del fondo, es decir, el espacio vacío desde el límite posterior hasta donde inicia ese fondo. En este caso es 20. Si no necesitamos, simplemente por acá colocamos 0 y el fondo de melamina se va a ubicar en el límite posterior. También podemos indicar un espesor personalizado, es decir, si nosotros trabajamos con un espesor que no es igual a la estructura, simplemente ingresamos por acá el valor, por ejemplo 12. Acá me dice entre paréntesis si es 0 es igual al espesor de la estructura. En este caso, como lo estamos indicando 12 milímetros, este va a tomar el espesor que hemos ingresado. Como podemos observar, 12 milímetros. Si necesitamos nuevamente que sea igual a la estructura, por acá le vamos a indicar 0 y este va a ser igual al espesor de la estructura. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver las opciones disponibles en la estructura superior. Si nosotros seleccionamos el zócalo, dentro de ese zócalo también tenemos diferentes opciones para modificarlos.